En historia lo habéis dado. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Baby Boom. Pero ahora en 2025, el Baby Málaga. ...23,09 años de edad. Son mayores de edad, están en edad de salir de fiesta, pero si repasamos la edad media que alineó Sergio Pellicer en el 11 contra el Málaga Club de Fútbol, si tomásemos como referencia los años que tienen los jugadores sin incluir los días, es decir, Aaron Ochoa, en este caso, tiene 17 años, nos contabilizamos los días, la edad media es de 23,09. ¿Qué te parece, David? ¿Qué te parece, Rafa, invitado especial en el día de hoy, compañero de Radio Marca? Pues sí, la verdad que nos sorprendió a todos, yo creo, el 11, ¿no? Aparte de también otros jugadores menos habituales, a mí me sorprendió ver tanto jugador joven porque al final es una apuesta arriesgada y que yo siempre intento bichear un poco la media de edad porque sabía que en algún momento podría pasar esto, que se batiese un récord en la categoría. Y fue contra el Cádiz. Yo creo que bueno, ahora debatiremos sobre ello, pero yo creo que cuanto menos sorprendente y que bueno, que también es una prueba de lo que es el Málaga actualmente. Rafa, apúntatela porque es de quiz, me refiero. Cuando os paren por la calle, típico tren de TikTok, ¿quiénes son los 3 equipos que han alineado el 11 más joven de la temporada en España? A la cabeza se te vendrá el Fútbol Club Barcelona, que tiene a Lamine Yamal, tiene a Cubarsí, tiene a Pedri. A la cabeza se te vendrá el Valencia, que tiene jugadores pues como Javi Guerra, como Hugo Duro, como Mosquera, Yarek. Y la respuesta tercera que os falta es el Málaga Club de Fútbol, que es el segundo equipo, por delante incluso ya del Fútbol Club Barcelona, por detrás eso sí del Valencia, que ha alineado el 11 más joven de toda una temporada, en lo que a la 24-25 se refiere, en España. Así que el dato no sé qué es lo que te refleja, Rafa, con esos Izan Merino, con esos Cordero, con esos Ochoa, que podemos jugar la Copa Juvenil, si nos apetece, ¿eh? La Copa del Rey, que ahora empieza la Final Four. Bueno, yo creo que como ha dicho David, ¿no? Que al final el Málaga durante la temporada tenía esa opción de que sucediera lo que sucedió en el partido frente al Cádiz, es decir, tener un 11 súper joven en los 23 años, porque al final la apuesta por la cantera, sobre todo por Sergio Pellicer, es tremenda. No se corta el valenciano ni con un cristal, lo sabemos desde siempre. En otras situaciones, sobre todo el año de las 18 fichas, Pellicer siempre también optó por esa juventud. Yo creo que eso es un punto bastante positivo para el Málaga porque habla de que el talento joven sigue saliendo en el Málaga Club de Fútbol cuando esta ciudad y este club en concreto ha sido una cuna de talento joven, pero al mismo tiempo yo soy de los que piensa que la juventud es divino tesoro, pero pura necesidad, ¿no? Porque hay muchas veces que los equipos, los que suelen ser más jóvenes, normalmente es que por necesidad tienen que tirar de los chavales. Y creo que es un dato que también refleja la política de fichajes de este club, ¿no? Apuesta por la cantera y la imposibilidad en la gran mayoría de veces de poder pagar por un traspaso. Yo estoy, David, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero yo estoy muy en la línea de lo que dice Rafa y este es uno de los puntos evidentemente a comentar porque divino tesoro el tener chavales de la cantera que cuando los necesitas te dan un buen rendimiento en el primer equipo, eso lo tienes con el Málaga Club de Fútbol, pero claro, al final cuando tú tiras de chavales de 17 años, de 18, de 19, por muy buenos que sean, para que tires de ellos es porque hay una necesidad que no se ha cubierto seguramente de la manera correcta en el primer equipo, bien en el mercado de verano, o se ha fichado a un jugador y este no ha dado rendimiento, o se ha dejado directamente sin fichar, no te ha quedado más remedio que tirar de estos jugadores. Y bueno, pues al final estamos viendo que hay mucho futbolista joven en el Málaga y además en esta última semana, por ejemplo, Pablo Arreaza estuvo entrenando con el primer equipo. Otro ejemplo más de futbolista que podría llegar a tener participación en el Málaga. Chupete, otro más, y tenemos un montón de ejemplos. Yo siempre digo que el mayor baluarte que tiene el Málaga como club, más allá de sus aficionados y todo lo que uno quiera entender, como fútbol, equipo de fútbol se refiere, para mí es su cantera. Sí, porque además, aparte de, bueno, de los Aaron Ochoa, Cordero, Izan, que son los que te hacen bajar pues drásticamente la media de edad, también hay que tener en cuenta que concretamente para este partido pues no estaban algunos jugadores que, pues véase Nelson, Luis, Midioni, que son los que a lo mejor en otro 11 pues están subidos a la edad media y no los hemos destacado a lo mejor como lo hacemos hoy por ese Baby Málaga, entre comillas.
Pero ese 11, pues a lo mejor se complementaba perfectamente con Aaron Ochoa y Cordero. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor no le dábamos tanta importancia porque el número no nos parecía tan destacable dentro de comparar con otros equipos. También se ha dado que muchos de otros jugadores que a día de hoy son importantes en el primer equipo, obviando a los canteranos, son muy jóvenes. Lo que pasa es que ya los tenemos un poco más asentados, pero si nos fijamos en Alex Pastor, en Puga, Dani Sánchez, todos estos son jugadores que no superan los 24 o 25 años. Entonces, claro, si a eso le sumas que a esa media que solo supera la treintena, Alfonso Herrero, que tiene 30 años, si no me equivoco, pues claro, si sumas los Aaron Ochoa, Izan Merino y Cordero, como he dicho antes, pues al final te sale un 11 de 23 años. Yo lo veo positivo. ¿Qué pasa? Que depende del contexto, evidentemente. Ahora, pues después de la derrota parece que esto es un problema, pero si el partido contra el Cádiz se gana, pues estaríamos hablando de que el Baby Málaga pues ilusiona muchísimo porque gana y encima tiene jugadores de 20 años de carrera. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar un poquito un punto medio. Yo creo que, por ejemplo, sí que lo acusó contra el Cádiz. Yo sí que noté en ciertos puntos del partido que acusó un poco esa juventud en ciertas zonas del campo. Pero yo creo que también es una inversión. Al final, yo creo que Aaron Ochoa, Antonio Cordero y Izan Merino, que son los ejemplos más claros, como digo, son bastante mejores que el año pasado. El año que viene, lo más probable es que sean bastante mejores que este año. Entonces, yo creo que hay que verlo un poquito desde ese prisma. Sí, totalmente. Es que al final, Salva, David, creo que hay que tener en cuenta que el Málaga Club de Fútbol ahí es donde tiene su máximo potencial y su máximo mérito en la temporada, ¿no? Que al final es un equipo que más allá de su juventud no tiene experiencia en la gran mayoría en la categoría, en la segunda división, y creo que eso es digno de elogiar, que justo estamos haciendo el vídeo el día en el que ha perdido, ¿no? Después de perder frente al Cádiz cuando ha batido este récord de precocidad. Pero es que el récord de precocidad no es la culpa de perder contra el Cádiz, ¿no? Porque al final, si tú te fijas en el 11, vale que Murillo sorprende, ¿no? Y mucha gente diría, ¿por qué no juega Einar Galilea? Bueno, porque Central todavía está tocado, arrastra molestias y no está al 100%. Por eso Pellicer opta por un jugador que en este caso es Murillo, que estaba al 100%, y lo pone con Pastor. Por otro lado, Juanpe, que a mí no me pareció de lo peor ni mucho menos ante el Cádiz, pero que la gente no lo ve, como ha dicho antes David, ¿no? Mucha gente aplaudía la convocatoria de Arriaza frente al equipo gaditano. Y al final es que son chavales que muchas veces te sacan las castañas del fuego. Es que no es juventud por, mira, estamos ya en el final de temporada, no vale nada lo que nos estamos jugando. No, es que es la juventud la que te está haciendo tener los puntos que tiene, y es la juventud la que te tiene que salvar. A mí sí me sorprendió que, sabiendo que el 11 iba a ser joven, por las bajas que había, porque Izan Merino tú sabías al 100% que iba a estar de inicio en el equipo, me sorprendió que no estuviera Dioni, por ejemplo, en el 11, ¿no? Porque creo que a veces la clave del fútbol está perdona, en saber Rafa, combinar juventud y veteranía. digo que Sergio Pellicer pensó en Proyecto Malaguista. Dijo, es que si yo meto a Dioni, la edad media se destroza Maturina, y no hay vídeo. Que tiene 24 años, si no me equivoco. O sea, que parece que yo por lo menos lo veía un poco más viejo, entre comillas, pero Vaya palo, tú. 24 años. Está cascado, Maturina, le está diciendo aquí Picón. No. Pero parece que, claro, nos vamos a comparar con Aaron Ochoa, pues el hombre está ya cascado, como dice Salva, pero nada. 24 años, Maturina, que al final te mantiene, está casi en la media del 11, un poquito por encima, pero para que veamos que también, lo que decía Rafa de Dioni, que bueno, ahora seguirá, pero que hay mucho contraste entre dos jugadores en la misma posición. Yo aún así quiero decir que hay un punto, a mi parecer, a tener en cuenta. Justo ha hablado ante Rafa sobre, creo que no hay que achacar la falta de experiencia a la derrota de este partido. Yo estoy en la línea, es más, para mí el Málaga no pierde por la falta de experiencia, pierde por la falta de efectivos, porque lo que no es normal es que te falten tantos titulares como al Málaga le faltaron en el partido contra el Cádiz. Dicho esto,
sí que a mí me preocuparía, dentro de que creo que es importante tener savia joven en un equipo, dentro de que sé que el Málaga, si hoy está donde está, en gran parte gracias a los goles de Antoñito Cordero, es gracias a que Izan Merino ha hecho muy buena labor cuando se le ha necesitado, gracias a que los jóvenes como David Larrubia, al que antes también hacía referencia a David Picón, con esos jóvenes que tiene el Málaga que lo están haciendo muy bien este año, pues han dado el do de pecho cuando se les ha necesitado. Pero yo me pongo a pensar, y bajo presión un equipo tan joven le podría ir bien, porque por ejemplo es algo que se ha hablado mucho, antes hacíamos referencia al Valencia, ¿no? Es que el Valencia a lo mejor puede descender a segunda división porque no tiene jugadores curtidos en la categoría, entonces yo esto no lo quiero siquiera experimentar, también creo que cuando Luismi esté sobre el campo, Nelson esté sobre el campo, te aportará ese punto de experiencia que te faltó contra el Cádiz, pero este es el mayor drama que yo le veo a la Juventud, que en algunos contextos te puede costar controlar el partido. Yo creo que, sobre todo, te puede costar en ciertos contextos, como tú has dicho, pero en otros te puede beneficiar, porque si nos vamos a la final del ascenso en Tarragona, los que te cambian el partido Claro, son pero Aaron porque Ochoa y Cordero, yo creo que ahí con tú los goles. sales, Picón, Y Dioni sabiendo... también, David, Sí, pero... Sí, pero que al final Tarragona, digo. Dioni mete el gol, pero el que azuza un poco el partido es Aaron Ochoa, que empieza un poquito a jugar entre líneas y tal. Luego Cordero, es verdad que es un poco más testimonial con el gol, pero al final es el que mete el gol. Yo estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que en ese partido tú no tienes nada que perder. Es decir, tú eres joven y sales al campo sabiendo que te lo tienes que comer porque no tienes nada que perder. Yo a lo que voy es en el contexto de que tú salgas a la jornada número 38 de la segunda división española jugándote la vida contra, pongamos, el Burgos o el que toque, y sabiendo que si pierde te pueden meter abajo. Ahí es donde a mí me gustaría ver cómo se desarrolla este Baby Málaga. ¿Cuál es lo positivo o qué es lo positivo que tiene en este caso el Málaga? Que no va a depender de ello, que va a estar seguramente por ahí Luismi, Manu Molina ya estará recuperado, Nelson Monte estará para meter el hombro, y eso pues evidentemente entonces hace que todo sea compatible. Sí, totalmente. Y yo hay una cosa que va en la línea de lo que acabas de comentar, Salva. Una cosa es salir un día y el ser novato, ¿no? El ser joven te lleve a rendir, te lleva al objetivo, y otra cosa es cuando un joven se regulariza, cuando un joven ya está en el primer equipo con mucha constancia, cuando un joven ya forma parte del primer equipo. Es decir, el impacto que a lo mejor tuvo Cordero en su momento en el partido de Tarragona, como estamos hablando, Aaron Ochoa, puede que si tú tienes un partido del estilo este año, no lo tenga Cordero, pero sí lo pueda tener Chupete, por poner un ejemplo, ¿no? Porque al final es cierto que cuando tú ya formas parte del primer equipo, estás en una misma dinámica y ya sí te nutres de todo lo que hay alrededor del conjunto del grupo, ¿no? Yo, para mi gusto, la Juventud de momento le está dando mucho más al Málaga de lo que le está quitando, pero el momento de la temporada donde más le puede quitar, creo que es el que viene ahora. Quedan todavía 12 partidos, quedan todavía 36 puntos. El Málaga tiene renta de suficiente, creo yo, para poder gestionarla y para poder acabar salvándose. Tiene que sumar 11 puntos. Más que mirar la renta con el Eldense, tiene que saber que tiene que sumar 11 para llegar a 50. Y ahí es donde yo quiero ver a los chavales. Porque si los chavales, por lo que sea, pierden contra Albacete, van a ir al partido del Racing de Ferrol, que es un equipo que no le gana a nadie, con la obligación pura de ganar. Y también quiero ver a esos chavales cuando lleguen esos, a lo mejor, 5 últimos partidos de liga, para ver cómo responden. Al mismo tiempo que te digo esto, puede llegar cualquier aficionado malaguista y decirme, mira, si esos chavales salieron de un 2-0 en Tarragona, pueden salir de cualquier lado. Pero yo sí quiero ver cómo se lucha por una permanencia. Es que no es lo mismo ir a ascender que ir a salvarte. Son dos cosas muy diferentes. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, por ejemplo, creo que si el Málaga hubiese estado en un momento de la temporada, digamos, en el papel del Eldense, si el Málaga fuese a día de hoy el Eldense, creo que sería más difícil de gestionar que siendo a día de hoy el Málaga. O sea, creo que estos chavales, al final, bueno, sí tienes la presión de que cada vez están más cerca del descenso, ¿qué tal? Pero tienes tus 5 o 6 puntos de margen que de momento, pues sí, a lo mejor pues, tienes un mal partido, te atascas y tal y no sale. Pero no es lo mismo que tener la obligación de ganar como tiene el Dense, porque sabe que si no gana esa semana y los dos otros sí que consiguen ganar, pues cada vez se le va a ir un poquito más. Yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, también lo podemos ver desde la otra parte. Si estos chavales son capaces de aguantar esta presión y salir bien parados de este momento de la temporada, de que la semana que viene Albacete ganen y la semana siguiente ganen al Racing de Ferrol, yo creo que también
podemos hablar ya de chavales que están bastante asentados. Y por eso quería preguntar yo este tema. Porque yo creo que al final lo centramos hay muchos jugadores jóvenes, pero yo creo que los centramos en los 3 canteranos que han estado, ¿no?, desde inicio de temporada, como Izan, Aarón Ochoa y Cordero. Yo creo que a lo mejor la respuesta fácil es Cordero, pero no sé a quién veis vosotros, digamos, ya con el rol de primer equipo, de que no le pese, que sea más regular, porque yo creo que este rol se lo ha ganado o lo ha dejado ver más Izan Merino en los últimos partidos. Y evidentemente yo creo que cuando vuelva Luismi pues va a volver al 11, pero creo que es un futbolista que es bastante fiable en su posición, que yo creo que, por ejemplo, Cordero es bastante más intermitente. Aarón tiene buenos partidos, pero también tiene otros muy malos, que también es normal, porque al final lo que digo, yo creo que el proceso este de juventud lo que te resta, digamos, es esa falta de regularidad. Entonces, no sé vosotros cómo veis esta comparativa un poco entre ellos tres, de cuál es el jugador más fiable a día de hoy para lo que resta de temporada del Málaga, por si llega ese momento de jugarte las castañas, a ver a quién pones, a quién no. Tiene que hablar Rafa, porque ese movimiento de cuello que hago yo en el gimnasio para calentar me ha gustado mucho. Es que es una pregunta bastante interesante. Yo te respondería casi seguro a Antoñito Cordero. La verdad, creo que al final, si nos ceñimos a los números y a la importancia que tuvo, sobre todo en el inicio de temporada en el ataque, tanto en goles como en asistencias, a mí Cordero me parece que es el que tiene más madera de primer equipo. A partir de ahí, los 3 obviamente tienen calidad como para jugar en el Málaga en primer equipo. Tengo más clara la respuesta si la tengo que preguntar a la negativa. Es decir, le veo en menor dinámica de primer equipo a Aarón Ochoa en comparación a Izan Merino y en comparación a Antoñito Cordero. Pero si me tengo que quedar con uno de los 3, te diría que Cordero es el que veo más en dinámica de primer equipo, pero porque para mí a día de hoy es el que me ha demostrado ser más diferente. Porque si yo tengo que ceñir esta clasificación a la palabra regularidad, probablemente el líder, como bien ha dicho David Picón, para mí también sería Izan Merino, pero para mí, englobando todas las características de un futbolista, yo diría que Antoñito Cordero, a pesar de que es obvio de que es alguien más intermitente. Creo que también es algo más de la posición, pero la versión intermitente de Cordero se explica muy fácil con los 2 últimos partidos. En Almería el intermitente funcionó, es decir, estuvo fino, participó en el juego, marcó el gol de penalti, mientras que frente al Cádiz tuvo una ocasión contra David Gil, se la sacó el portero del Cádiz y a partir de ahí de Cordero nada de nada. A ver, yo vayamos por parte. Evidentemente, si lo reducimos a la estadística, lo reducimos a los puntos que ha dado, lo reducimos a la estrella, la respuesta siempre va a ser, pero tanto por David, como por Rafa, como por la mía, y yo creo que toda la gente que esté en los comentarios va a decir Antoñito Cordero. Creo que el debate no tiene que ir por ahí, porque creo que estaríamos errando el tiro. Ahora sí que es cierto que yo creo que tenemos que poner en valor, lo comentaba precisamente en el post del partido frente al Cádiz, la figura de Izan Merino, porque es el jugador, a mi parecer, silencioso. Es el jugador que no va a ocupar nunca portada, porque no va a meter goles, probablemente no vaya a dar tampoco nunca asistencias, pero dentro de lo que es la posición de medio del campo, que un chaval con 18 años como tiene Izan Merino haya tenido la capacidad de suplir en algunos partidos a Luismi, haya tenido la capacidad de suplir en otros tantos a Manu Molina, te habla muy bien del diamante que tú tienes en tus filas. Y a eso sumarle que es un jugador que evidentemente todavía tiene mucho que pulir y mucho que crecer, porque sé que hay gente que me decía, oye Salva, pero todavía tiene cositas a mejorar Izan Merino. Hombre, lo raro sería que con 18 años ya fuese el jugador perfecto. No lo es Cordero, no lo es Izan, no lo es seguramente Lamine Yamal, que hoy se habla como un potencial Balón de Oro y está en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, a lo que voy es, evidentemente, que Izan Merino tiene que mejorar, pero yo creo que Izan Merino es un jugador valiosísimo. No es que sea válido para estar en la plantilla del Málaga, que eso lo es que me parece ya valioso el tenerlo en tu plantilla, claro, porque es un jugador que es todoterreno, se adapta a diferentes posiciones dentro del medio del campo. Pero, a ver, que yo creo que el debate, para mi gusto, se ciñe en Izan y en Cordero, ¿vale? Que yo, el que elija entre Cordero e Izan, yo lo entiendo perfectamente, pero es que hay que hablar también de Izan Merino, porque, vale, durante la temporada se ha hablado mucho de Antoñito Cordero, en el álbum de cromos de Panini se le ponía como la estrella de este equipo, pero Izan Merino, es que no hay que olvidarlo, chicos, Izan Merino se lo quiso llevar del Málaga al Real Madrid. Es que el Real Madrid vino a por Izan Merino y no una vez, ha venido varias veces. Y el Málaga
la renovación que ha conseguido con Izan Merino es muy importante. Y que además, que no se nos olvide, que quien se marcha con Cordero siempre a la selección española sub-19 no es David Picón, no es Rafa Alcaraz, no es Alba García, es Izan Merino, que es un Y jugador juega, ¿eh? Y juega. O sea, no internacional es que lo también lleven en por. España. Porque como juegan muchas posiciones, pues me lo llevo por si puede jugar de central, de medio centro, lateral, que lo hemos visto jugar de todo en la selección. No, es que luego Sí. va y juega. O sea, y yo sobre todo con Ethan también quería destacar que al final yo creo que es el que menos tiempo lleva en dinámica del primer equipo, porque el año pasado vimos bastante más a Aaron Ochoa, a Cordero, por supuesto, pero yo creo que Ethan en ese periodo de adaptación yo creo que es el que menos lleva y el que yo creo que más ha tenido ese proceso de mejora, que yo creo que sí en los primeros partidos pues le veía un poquito más de, no sé si esa falta de experiencia o adaptarse un poco al juego que le pedía Pellicer, pero yo creo que es el que más rápido ha aprendido su rol en el centro del campo, incluso adaptándose a lo que tenía al lado, porque no es lo mismo tener al lado a Luismi que a Manu Molina, que a Juanpe. Yo creo que no hemos notado pues que se baja un poco el rendimiento de Izan Merino según con quien esté. Porque muchas veces hablamos de que Luis me mejora al resto, pero con Izan, yo creo que incluso cuando se ha jugado con 3 centrocampistas en momentos puntuales, yo creo que ha rendido a muy buen nivel. Y David, es que te sumo más. Es que ese progreso que tú mencionas de Izan Merino es que se ve a la legua habiendo adelantado precisamente a Juanpe y a Sangali, porque el año pasado en Primera Federación Izan Merino estaba por detrás de Juanpe y de Sangali, y en la previa del partido ante el Cádiz durante toda la semana todos teníamos muy claro que Izan Merino iba a estar en el centro del campo. Habría que ver cuál era el acompañante. El favorito era Juanpe y finalmente Pellicer decidió por poner a Juanpe, ¿no? Pero que Izan Merino obviamente ya no es en sensaciones, ya no es en perfil, ya no es en si llega más o menos al área contraria, que a mí me parece un jugador muy interesante a la hora de llegar desde segunda línea, sino es que los datos básicos también lo demuestran. Es un jugador que el año pasado estaba por detrás de Juanpe y por detrás de Sangali y ahora mismo está muy por delante de los dos. Y te diría, si sigue a este nivel, también hay que estar con mucho tacto con el regreso de Manu Molina, que sí, estamos de acuerdo. El centro del campo titular del Málaga es Luis Mima Manu Molina cuando los dos vuelvan a estar sanos, como lo fue prácticamente durante toda la primera vuelta. Pero Manu Molina va a volver de lesión, ¿eh? E Izan Merino está consiguiendo esa continuidad. Que yo, oye, mucha gente da por hecho que le van a quitar del 11. Pero habrá que verlo. Lo lógico es que sí, pero creo que va a dar más guerra que en la primera vuelta. Ahora que ha sacado esto Rafa, y por ir cerrando el tema también de Izan Merino y bueno, el vídeo de este Baby Málaga, pero es que claro, para mí ya he dicho, es un jugador muy completo, es un jugador que tiene cosas de ambos, pero ¿a quién creéis que se asemeja más? ¿A Luismi o a Manu Molina? Yo creo que es un perfil que no tiene el Málaga. O sea, creo que es un futbolista que puede ser Luismi un partido y si necesita que sea un poco más. A lo mejor Manu Molina no, porque Manu Molina yo creo que es un perfil muy concreto de Sí, muy organizador. Mucha efectividad en el pase, un poco más estático. Creo que es al que menos se parece de todo, pero por ejemplo, el Málaga tampoco tiene un centrocampista llegador que pueda jugar en el centro del campo como pivote, entre comillas, pero que luego se puede incorporar al ataque. Yo creo que Izan Merino, lo hemos visto, ha tenido ocasiones para meter gol varias veces esta temporada. Sí. O sea, yo creo que es un jugador, lo que decía Rafa antes, yo creo que es un potencial box to box muy interesante para dentro de X años, que incluso haga cifras de 4 goles, asistencias, en fin. Creo que hay que saber encontrarle el sitio también y el esquema, pero yo creo que es un futbolista súper completo, que todavía tiene mucho que mejorar, evidentemente, pero que no tiene un perfil así el Málaga. No, sin lugar a dudas perdón, Rafa, Manu Molina no lo es. Ya hemos visto que Manu Molina tiene muchas cosas buenas, pero el pobre cuando llega a la frontal del área se le apagan los plomos y es un jugador al que le cuesta mucho. Es decir, como un futbolista que le pega tan bien al balón parado en un córner, le puede pegar tan mal en la frontal del área. Yo es algo que quedó flipando. Y ha metido un gol esta temporada al menos, pero creo que no es su virtud. Pero es que de hecho, yo no sé si estaba el dato por ahí, el gol de Manu Molina contra el Mirandés al que hace referencia Salva fue casi 3 años o más de 3 años después del último gol de Manu Molina, ¿eh? Que no hablamos de Manu Molina en el Málaga, solo ha marcado ese gol, ¿eh? Y su último tanto de Andúa fue hace más de 3 años, si no me equivoco en el dato. Y sobre el parecido de Izan Merino con otro centrocampista del Málaga, yo os voy a ser sinceros, no le quiero comparar con Juanpe, pero cuando Juanpe era bueno, ya no lo es, cuando Juanpe era bueno en el Lugo,
por ejemplo, Izan Merino se parecía mucho a Juanpe. Pero entre Luismi y Manu Molina, yo creo que se parece Izan Merino más a Luismi que a Manu Molina. Yo creo que el principal progreso de Izan, que creo que es alguien que con balón se maneja bien, es sobre todo tener mayor desplazamiento en largo todavía. No tiene esa capacidad de organización que sí tiene Manu Molina. Y creo que sí se le da mejor destruir, robar y presionar, que es algo que Luismi es el que mejor interpreta del Málaga y probablemente de la categoría de segunda división. Así que levemente creo que el parecido de Izan Merino se corresponde más con Luismi que con Manu Molina. Hay un perfil en la categoría que seguramente lo hayáis visto, que sí que me recuerda mucho a él, y es el de Francho en el Zaragoza. No sé si habéis visto a Francho, pero sí que se me asemeja mucho a ese perfil de jugador que puede hacer un poco de todo. Y yo a Izan, más que lo que decía Rafa de desplazamientos largos, yo no lo creo que vaya a ser un gran pasador, porque creo que sus características tienen que progresar más, a lo mejor en cuanto a conducciones, que por ejemplo yo creo que tiene las cualidades para superar a gente en conducción más que ese rol de organizador. Pero bueno, quizás yo no tengo ni idea y dentro de 10 años, pues Izan Merino tiene un 98% en pases, no lo sé. Lo que pasa es que Francho, esa comparación que tiras, yo le veo mucho mejor encarador que Izan, ¿no? Yo creo que Izan a la hora de superar rivales, que obviamente lo puede hacer y ha demostrado que sabe hacerlo, es más por esa pura potencia física que tiene, que quizá por un Francho que creo yo que también se basa en gran parte por su físico a la hora de regatear, pero que sí tiene más registros, ¿no? Tiene más conejos en la chistera a la hora de deshacerse de su par que los que tiene a día de hoy. Todavía tiene mucho por mejorar, como venimos diciendo, Izan Merino. Yo me quedo con un titular, ¿vale? Si esto fuese una entrevista, el titular sería: Izan Merino se parece a Juanpe cuando era bueno. ese es el titular, ¿eh? Izan Merino se parece a Juanpe cuando Juanpe era bueno. Esto no, pero ese corte no me lo saques, ¿eh? Que me el rol de Javi lo has cumplido, Rafa. El rol que siempre algún palo. Eso es. El rol de Javi lo has cumplido a la perfección. Había que pegarle a alguien. Hoy no han mencionado a Ontiveros, es lo que te ha faltado, pero casi todo bien. Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Juan para mí en el Lugo era un futbolista que me gustaba mucho. De hecho, hay un partido de Málaga-Lugo que queda 1-1 en la Rosaleda, que se lesiona el Linier. No sé si añadieron... ¿Puede ser que nos metiesen gol en el descuento? Ita, creo, sí. Una falta de la frontal, 1-1. Sí. Estaba yo pues ese día jugó Juan en el Lugo. Prácticamente al lado del balón. Muy bien. Que digo, estaba prácticamente al lado del balón, viendo cómo entraba. Yo me quedé con una cara que dije, pues bueno, pues venga, nos podemos marchar. Quizás ha sido, ahora me sabe mal, porque yo sé que Juan ve proyecto malaguista. Proyecto malaguista, porque lo ve, seguro. Y... Ya está, ya a lo hecho pecho, Rafa. Hasta aquí lo dejamos. Señores. Cuando Juanpe era mejor. Señores, lo dejamos por aquí. Esto es lo que nos está dejando el Baby Málaga. Este es el dato. Tenemos la tercera plantilla, o bueno, una de las tres, no la tercera, es la segunda realmente. Una de las tres plantillas en lo que a 11 inicial se refiere más joven de España. Y teníamos que comentarlo. Está el Valencia, está el Barcelona y por ahí mete la cabecita el Málaga. Nada, ustedes, por la caja de comentarios, a hablar del Baby Málaga.